Que Dios te bendiga y haga resplandecer su rostro en ti. Que Dios te bendiga, que puedas ver brillar su luz en ti. Que siempre alumbre el camino. Siempre es un privilegio, ¿no?, poder enseñar la palabra de Dios. Y es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo tengo que dar cuenta a Dios de lo que estoy diciendo. El predicar es una cosa que es peligrosa, es una acción peligrosa, porque yo tengo que dar cuentas a Dios por lo que yo estoy enseñando. Y ustedes tienen que dar cuenta a Dios por lo que Dios les está diciendo y qué tanto están aplicando en sus vidas. Esta mañana, en el servicio de las 9, estaba muy nervioso por eso. Porque el Señor había estado trabajando conmigo para mostrarme que hay cosas que, primero que nada, pueden hacer enojar a las personas, ¿ok? Puedes tal vez llegarte a ofender o puedes pensar que te estoy juzgando, pero no es así. Tampoco sé nada de la vida de nadie. Hay varios hermanos que piensan que los espío o algo así, porque siempre que predico, oye, me estás tirando de piedras. No soy yo. Yo tiro la piedra y el Espíritu Santo la dirige hacia cada quien, ¿no? Entonces yo solo doy pases. Entonces, el punto es, si el Espíritu Santo te toca, va a dolerte, pero si lo tomas, va a sanarte. El Espíritu Santo es como cuando estás enfermo. Tú puedes tomar cosas, ciertos remedios, pero que no van a aliviar la enfermedad. El Espíritu Santo es esa inyección que duele, y duele feo, pero después trae salud, trae medicina, trae un estado de bienestar para nosotros espiritualmente. Hoy vamos a hablar de la palabra de Dios, pero vamos a ver que la palabra de Dios probablemente nunca la habías visto de este ángulo, ¿no? Les vuelvo a repetir, no sé nada de nadie, no es mi intención pegarle a nadie, pero les voy a decir algo, hermanos, probablemente te voy a pegar, pero también me voy a pegar a mí mismo. Entonces, ¿por qué es el Espíritu Santo? Es la palabra que hace un cambio. Vamos a ver hoy 3 puntos, nada más. Punto número 1, la palabra de Dios es vida. Vamos a ir viendo por qué dije eso, ¿no? El punto número 2, la palabra de Dios sirve para todo. Y punto número 3, necesitamos tener la actitud de comparar todo con la palabra de Dios. Vamos a ver algunas cosas. Vamos a buscar Lucas, versículo 11, versículo 28. Lucas 11, 28. Jesús dijo aquí, le contestó a una mujer que decía, dice el versículo 27, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesucristo? Hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. No importa si lo creemos o no, pero es la palabra de Dios. Nosotros podemos escuchar de la Biblia, pero no va a servir de nada si no la guardamos, si no la vivimos. Vamos a ver que es
tan importante. El Señor Jesús siempre dijo, hay que ser, no nada más sé un oidor, sino un hacedor. ¿Qué quiere decir? Lo que vayas aprendiendo, aplícalo. No trates de oír todas las cosas de la Biblia y no aplicar nada, sino lo que ya sabes de la Biblia, aplícalo. Porque eso es lo que va a cambiar tu vida. Eso es lo que va a cambiar tu vida, la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, es poderosa y sirve para muchas cosas. Y ahorita vamos a ver qué tan poderosa es la palabra de Dios. Vamos a buscar en el Salmo capítulo 33. Salmo 33. Si queremos saber cómo es Dios, cómo es su palabra, los Salmos es un buen libro para eso. Te muestra cómo es Dios, cómo conocer a Dios. El problema muchas veces es que no queremos conocer al Dios verdadero, al Dios que ya existe, sino queremos crear nuestro propio Dios. Yo creo en un Dios que es así, y yo creo en un Dios que es así, y yo creo en un Dios que no hace esto y que hace esto. El problema es de que nosotros no creamos nuestro propio Dios. Eso es idolatría. Idolatría no es nada más hacer un pedazo de madera y estar hincándonos delante de él día y noche. Eso es idolatría, pero no es solo eso. Idolatría es en tu mente decir, no, negar los atributos de Dios. Nosotros no vamos a la Biblia para hacer el Dios que queremos, para agarrar esta parte de la Biblia, esta parte de la Biblia, esta parte de la Biblia y decimos, Dios es así, mi Dios es así. Nosotros vamos a la Biblia para conocer al Dios que ya existe y hacerlo nuestro Dios, agarrarlo con todo y todo. Dice Salmo 33, versículos del 4 al 6. Dice, porque recta es la que palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. ¿Por la qué? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Está diciendo aquí, ¿qué fue lo que creó el universo? ¿Qué fue? La palabra. Dios, ¿verdad? Pero ¿por medio de qué? De su palabra. Él no agarró como un gigante y empezó a caminar y boom, 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 y hizo un círculo y lo empezó a moldear. No, él cómo hizo las cosas, por su palabra, ¿verdad? Vamos a buscar en Génesis. Génesis capítulo 1. Y vamos a ver exactamente ese concepto. Pero ¿qué tiene que ver la creación del mundo, del universo, con la palabra de Dios? Pues todo. Porque por medio de la palabra de Dios fue hecho el universo, dice la Biblia. Fue constituido lo que se ve por medio de lo que no se ve, dice la Biblia. Dice Génesis 1. Versículo, ¿ya estamos ahí? Si no, puedes cerrar tu Biblia y abrirla y ahí estás. Génesis 1. Dice el versículo 3. Y dijo, ¿quién? Dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Vamos a buscar el versículo 6. Dice, luego dijo, ¿quién? Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Vamos a ver el versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. El 11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Dice el versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos y todo eso. Entonces, puedes ver, hay una constante aquí. ¿Cómo se hicieron todas estas cosas? Por medio de la palabra de Dios. Dios habló y las cosas vinieron a existir. Sé que suena un poco difícil de conceptualizar. ¿Por qué? Porque nosotros solamente podemos crear cosas de lo que ya está creado, ¿no? No podemos llamar algo a la existencia, algo de nada, crear algo de nada. Eso es lo que hizo Dios. Dios creó todas las cosas por medio de su palabra. Entonces, ¿crees que la palabra de Dios tiene poder? Tiene mucho poder. Tanto que creó, ¿sabes cuánto poder tiene el sol?
cuánta energía irradia. Todo eso fue hecho por la palabra de Dios. Vamos a ver Hebreos 11. Hebreos 11 es el capítulo, el capítulo 11, que habla de ¿qué? De la fe, ¿verdad? Hebreos capítulo 11 empieza a describir todo lo que hicieron las diferentes personas por fe. Y miren lo que empieza diciendo, dice el versículo 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, ¿por qué? Por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra de Dios tiene poder para crear. Él dijo que existan las estrellas y existieron. Él levantó a las montañas, bajó a los valles, puso límites al mar. En Job te muestra todas las cosas que Dios hizo. Ordenó las estrellas. Todo lo coordinó perfectamente por medio de su palabra. Lo que pasa es que muchas veces como cristianos pensamos, y yo me incluyo ahí, porque yo no es de que sea mejor que ustedes, yo soy igual. Pero el punto es, a veces como cristianos pensamos, la palabra de Dios no tiene el suficiente poder para cambiar mi vida. La palabra de Dios puede crear las cosas, puede hacer cosas increíblemente gigantes, pero no puede cambiar mi vida. O esta Biblia aplica para todos los cristianos, pero no aplica para mí. ¿Te has sentido así? Yo me he sentido así alguna vez. Dije, ay, sí, es que sirve para él, pero para mí no sirve. Creemos que somos VIPs, ¿verdad? Muy exclusivos. La palabra de Dios fue escrita para todos los hombres. Para todos. Todos somos iguales. Y la misma Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, ¿sí o no? Dios no hace acepciones de personas. Él no respeta más al rico, ni respeta más al príncipe que al pobre. Dios no hace acepción de personas. Todos somos iguales para con Dios. La Biblia se aplica a todos los hombres en todo tiempo. Él creó por la misma palabra de Dios. Él es el que creó. Él es el que hizo que volvieras a nacer por medio de su palabra. Vamos a buscar 1 de Pedro 1:23. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque la palabra de Dios es vida, hermanos. Tenemos que ver que es muy importante tener la palabra de Dios. Es tan importante, ahorita vamos a ver qué tan importante es. 1 de Pedro 1:23. Mira qué es lo que produce que un hombre cambie sus caminos y que estaba yendo directo al infierno, pero pasó algo en su vida y ahora puede ir por otro camino. Es la palabra de Dios. Dice 1 de Pedro 1:20. Vamos a empezar el 22. Del 22 al 25. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo que renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Lo increíble de cuando alguien se convierte es de que esa persona vuelve a nacer otra vez. Dios le hace nacer de nuevo. Cristo estaba platicando una vez con Nicodemo, que era un judío muy estudiado, y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué? No puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo dijo, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es imposible. Él estaba hablando de un nacimiento espiritual. Estaba hablando de un nacimiento espiritual. ¿Cómo naces nuevamente?
arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a hacer por nosotros, que Él vino a morir por tus pecados, aceptarlo como Señor y Salvador de tu vida. Así es como naces nuevamente. Aquí está diciendo que somos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Algunas veces escuchamos, es que fulanito aceptó al Señor Jesucristo. Fulanito aceptó al Señor Jesucristo. Qué bueno, gloria a Dios. Y algunos, qué bueno, y ya. Cuando, de verdad, cuando alguien recibe a Cristo, cuando un pecador se arrepiente, ¿hay qué en los cielos? Hay fiesta en los cielos, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque acaba de ocurrir un milagro. ¿Qué es lo que acaba de ocurrir? En tu corazón, el Dios que creó todo el universo dice, sea la luz en tu corazón. Eso fue lo que pasó. Dios agarró y Dios creó el universo de algo que no existía, de la nada. Pero es increíble cuando alguien recibe a Cristo, cuando alguien se arrepiente. ¿Por qué? Porque Dios agarra todo ese desastre que tienes de tu vida y Dios te ayuda y te transforma en una nueva criatura. Esa es la doctrina de la regeneración. Eso es lo que pasa con un verdadero cristiano. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Si eres un cristiano que hizo una profesión de fe, dijiste, yo recibí a Cristo como Señor y Salvador, pero la verdad vivo como el mundo en todo lo que hago. La Biblia dice que por sus frutos los vas a conocer. Pero es que tú no puedes conocer mi corazón, puedes decir. Pero yo te puedo decir, no necesito conocer tu corazón. Puedo ver qué frutos estás haciendo. Puedo ver las obras que haces. Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. No puede un árbol de espinos dar frutos, ni un árbol de frutos dar espinos. No se puede. Tienes que tener algo en el corazón que te impulsa, que te impulsa, que te impulsa. Pero si una vez oraste para recibir a Cristo y no hubo absolutamente ningún cambio en tu vida, hay que preocuparse. ¿Por qué? Somos renacidos por la palabra de Dios. Hay un cambio en ti. Quieres hacer las cosas, probablemente no lo haces, pero quieres vivir en santidad, quieres obedecer a Dios, quieres seguir sus caminos, quieres saber más de la Biblia, quieres compartir con otras personas. Esas son evidencias de que alguien ha nacido de nuevo por la palabra de Dios. Jesucristo, cuando estaba siendo tentado, vamos a buscar Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo 4. Vimos hace unas semanas acerca de la tentación de Jesucristo, de cómo Cristo había sido tentado, ayunó y había estado tentado por Satanás. Y él respondió en Mateo 4, versículo 4, dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Estaba diciendo poesía ahí? ¿Estaba diciendo poesía ahí? Estaba hablando de la realidad. ¿Por qué? Porque necesitas la palabra de Dios para vivir. Es el alimento espiritual. Los seres humanos, dice la Biblia, estamos formados de 3 partes. ¿Se acuerdan? Cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Bueno, sabemos que hay una parte visible de nosotros. Algunos más bonitos que otros, ¿verdad? Pero hay una parte invisible que no se ve. El hombre es un ser espiritual también. ¿Por qué? Porque tiene un espíritu. Ahora, necesitamos alimentar ese espíritu. ¿Están de acuerdo con eso? El espíritu necesita ser alimentado porque si no se alimenta el espíritu, ¿qué va a pasar? La carne va a empezar a tomar control de tu vida y vas a hacer todas las cosas conforme a la voluntad de la carne. Necesitamos la palabra de Dios para vivir. Vamos a pensar en algo. Es una ilustración.
¿Cuántas veces al día, cuántas horas al día estás siendo bombardeado con la filosofía del mundo? Muchas horas, ¿verdad? ¿Cuántas horas al día? Mucho tiempo. Todo el tiempo, de hecho, creo que estás despierto, prendes la tele, ya, estás bombardeado, ¿no? Por la filosofía del mundo. Entras a internet, estás bombardeado. Hermanos, no les estoy diciendo que vamos a cerrar, vender nuestros hogares y vamos a vivir todos aquí en el domo y vamos a convivir y no vamos a salir ni a hacer nada. No estoy diciendo eso, pero lo que estoy diciendo es, el mundo te afecta. La filosofía del mundo te afecta. Probablemente puedes decir, pero es que a mí no me afecta. Pero te afecta. Si te das cuenta o no te afecta, si te das cuenta o no te afecta mucho. Empiezas a pensar como el mundo, empiezas a actuar como el mundo, empiezas a hablar como el mundo. Te afecta. El mundo te afecta. Estamos en una guerra espiritual, dijo Pablo, dice la palabra de Dios. Por medio de la inspiración del Espíritu Santo, Pablo dijo, estamos en una guerra espiritual, ¿sí o no? ¿Sí? No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra las huestes de maldad. Tenemos guerra contra seres espirituales, pero yo no los veo. Pero es que no necesitas verlos, la batalla está en tu mente. ¿Sabes cómo entra Satanás en tu vida? Hicieron una encuesta, un pastor, estaba leyendo un libro que nos dio un pastor que vino, un módulo en el seminario de eso. Y el pastor Larry me dijo, lee este libro, está muy bueno, para que aconsejes a las personas. Entonces empecé a leer ese libro y en la primera parte decía que hicieron una encuesta, como entre 2,000 y 3,000 jóvenes. Una encuesta. Y de esos, el 60% tenía pensamientos blasfemos o condenatorios. No sirves para nada, es una basura, ¿cómo puedes servir a Dios? No sirves, no sé qué. Todo eso. O blasfemos, pensamientos en contra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Pues que está mal la mente de los jóvenes. Bueno, no tanto. Quiere decir que el diablo está trabajando. ¿Sí o no? ¿Crees que el diablo va a llegar así como un gigante rojo y te va a traspasar con una lanza en tu casa? El diablo no llega así. El diablo llega sutilmente en tu mente, ahí está. Por eso dice la Biblia, lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque llega en la mente. Y te va a empezar a meter cosas, dudas acerca de la palabra de Dios, dudas para cuestionar el carácter de Dios, dudas para pensar, no eres hijo de Dios. Dudas para pensar, tú no puedes servir a Dios para nada, porque mira qué haces y mira cómo eres. Dudas. Todas las dudas son del diablo. Necesitamos la palabra de Dios para todo. Vamos a buscar 2 de Timoteo 3. ¿Qué tan poderosa es la palabra de Dios? ¿Suficientemente poderosa para crear el universo? ¿Qué tan poderosa es la palabra de Dios? ¿Suficientemente poderosa para cambiarte? Como cristiano puedes decir, no, esto no sirve. No veo que hay cambio. Necesitas palabra de Dios. El pastor siempre está hablando de gozo y de paz y tranquilidad y todas esas cosas y yo no lo tengo en mi vida. ¿Cuánto tiempo pasamos al día estudiando la palabra de Dios? Hay algunos hermanos que la estudiarán diariamente. Hay algunos hermanos que la estudiarán cada 2, 3 días. Hay hermanos que tendrán que admitir que solo la estudian el domingo. Ahora yo no sé la vida de nadie. Yo tengo mi propia vida devocional. Pero yo sé por qué he pasado por ahí, de que se te hace difícil leer la Biblia y a veces solo la lees el domingo. Y cuando está el pastor predicando, a veces estás prestando atención en otras cosas y estás pensando en los problemas que tienes en la semana. Entonces, ¿cómo vamos a ganar la guerra espiritual? Piensa en esta ilustración. Imagínate que peleamos contra una nación, contra Inglaterra.
Estamos en guerra, México contra Inglaterra, pero no del mundial, de veras, con armas y todo. Imagínate que pusieran al pueblo a pelear contra el ejército de Inglaterra. ¿Enviarías a tus hijos a esa batalla? Claro que no, ¿verdad? Dices, claro que no, si ni siquiera está entrenado, no sabe usarlo, y probablemente con todo y que esté entrenado, probablemente muera en el campo de batalla. No lo voy a enviar ahí. Mas, sin embargo, todos los días estamos en una guerra espiritual más ardua que con una guerra contra Inglaterra o contra cualquier nación. Algunas veces podemos pensar, pero es que yo ya sé lo que estás diciendo, yo sé que necesito leer la palabra de Dios, necesito vivirlo y todo eso. ¿Lo estamos haciendo? Porque ya estamos en la guerra. ¿Cuál es tu relación con la palabra de Dios? ¿Cuál es tu relación con ella? ¿Cada cuándo vas a ella? ¿Cada semana? ¿Cada día? Vamos a suponer que en el mes de agosto que viene vamos a estar muy ocupados todos. Todos vamos a estar muy, muy ocupados, pero de verdad, muy, muy ocupados, todos los días, como nunca antes. Y todos nosotros nos proponemos, no, pues, ¿saben qué, hermanos? Vamos a estar tan ocupados que vamos a tener que comer el 1, 1, 2 y 3 de agosto las 24 horas del día, porque no nos va a dar tiempo de comer los demás días del mes. ¿Tú crees que funcionaría? No se necesita ser un científico o un doctor para darte cuenta de que eso no funciona. ¿Por qué? Porque tienes que comer diario, ¿verdad? Es interesante que la Biblia dice, se compara a sí mismo con alimento espiritual. ¿Por qué alimento espiritual? Porque necesitas estar ahí diario, comiendo. ¿Qué pasa si alguien no come? Come 3 días seguidos y después deja de comer. Pues se muere de todas maneras. Eso es lo que pasa con el alimento espiritual. Necesitas estarte alimentando diario. Porque si no, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros pensamos, ay, pero ese es un escenario ridículo. Nadie hace eso de comer 3 días y después dejar de comer. Pero eso es lo que hacemos algunos cristianos con la Biblia. Decimos, hoy voy a leerme 34 capítulos. Ya leí por todo el mes. ¿Tú crees que así funciona? Así no funciona. Vas leyendo poco a poco y vas asimilando y vas aplicando. Así es como funciona. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Es diferente y es muy sabio y nos dejó un cuadro en el alimento físico. 2 de Timoteo 3, 14 al 17. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Qué es persistir? Es estar ahí, constante, perseverante, terco allá. Dice, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las escrituras son las que traen la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios sirve para todo. ¿En qué sentido? Ay, pero eso es lo que siempre dice el pastor, que sirve para todo, pero yo no veo que sirva para nada. Solo sirve para un buen devocional o sentirme bien, es porque no estamos estudiando la palabra de Dios diario. Si quieres conocer los atributos de Dios, ve a Salmos. Si quieres aprender cómo orar, puedes ver la vida de oración de Cristo, después irte a Salmos, después cómo... Así vas aprendiendo cómo... Sirve para nuestra propia vida espiritual y sirve también para las cosas prácticas de la vida. Si tú quieres saber cómo ser un buen esposo, ¿a dónde vas?
al psicólogo, ¿verdad? Ok, tal vez si tienes muchos problemas, pero la verdad se encuentra en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de ser un buen esposo? Te vas allá. ¿Qué dice la Biblia de ser un buen hijo, de ser un buen padre, de ser una buena esposa, de ser un buen jefe, de ser un buen trabajador? Todo está aquí. ¿Qué tantas cosas de nuestra vida están determinadas por lo que dice la palabra de Dios? Todo está aquí. Dios nos dejó un manual por algo, para usarlo para saber cómo ser, no cómo actuar, cómo ser un cristiano, en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas. ¿Cómo es meter a Cristo? Porque se oye mucho en los eventos de jóvenes. ¿Cómo es hacer a Cristo Señor de tu vida? ¿Cómo es eso? Decir, Señor, eres el Señor de mi vida. ¿Ok? Hacer a Cristo Señor de tu vida es meterlo en todas las áreas de tu vida. ¿Cómo voy a ser? ¿Cómo ser un buen padre? ¿Cómo ser un buen hijo? ¿Cómo ser un trabajador? ¿Cómo servirle a Él? ¿Qué actitud debo de tener para orar? ¿Qué actitud debo de tener al leer la Biblia? Así es como sabemos. Así es como metes a Cristo en tu vida. No diciendo, Señor, eres Señor de mi vida. Si lo confiesas, qué bueno. Pero eso en sí no hace que sea Señor de tu vida. La Escritura sirve para todo. Vamos a buscar el Salmo 119. Vamos a llegar al punto, hermanos, de que la Biblia no es una cosa que debemos de hacer, que debemos de leer, sino es una cosa que necesitamos. La Biblia es una cosa que el cristiano necesita para poder vivir. Si tú eres cristiano, necesitas la Biblia para poder vivir, para agradar a Dios. No puedes ganar una batalla espiritual con armas carnales, no se puede. No se puede. No puedes decir, ay, pues voy a vivir a la manera de Dios, pero voy a sacar a Dios. No se puede. Es como, quiero ir al cielo, pero solamente que no quiero que Dios esté en el cielo. No se puede. O tomas a Dios o rechazas a Dios. Y yo no estoy juzgando a nadie, solamente estoy diciendo lo que dice la Biblia, que debemos de tomarlo en serio. Debemos de tomarlo en serio. No es nada más, pues voy a escuchar un rato a ver qué dice el pastor. No es, voy a escuchar lo que dice el pastor para poder vivir. Dice el Salmo 119, 25, versículo 25. Dice, abatida hasta el polvo está mi alma. ¿Has alguna vez sentido que tu alma está abatida hasta el polvo? Sí, ¿verdad? Mira el remedio que pone al final, vivifícame según tu palabra. Puedes ver también en el versículo 107 del Salmo 119. El Salmo 119 es el salmo más largo de la Biblia y habla exactamente de la palabra de Dios, de todo lo que hace la palabra de Dios. Salmo 119, 107. Dice, afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. ¿Alguna vez te has sentido afligido en gran manera? La respuesta está en la palabra de Dios. Pero hay que saber qué es lo que dice. Tú puedes decir, pero es que no está en la palabra de Dios. ¿Ya leíste y lo aplicaste y no funcionó? Siempre funciona. Salmo 119, versículo 28, dice, abatida hasta el polvo está mi alma, suena como a depresión, ¿verdad? Suena como algo muy triste. ¿Alguna vez hemos tenido depresión? Mira, ¿alguna vez has tenido ansiedad? Mira lo que dice el versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad. ¿Alguna vez te has sentido así? Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Y así es lo que dice. Dice, todas las respuestas de todo están aquí, en la palabra de Dios. Todo está allá. Pero hay que buscarlo y hay que leerlo. Cuando estamos en la escuela, estudiamos un montón, ¿sí o no?
para tener un título, para pasar una materia. Cuando la materia pasa, se termina. Es como que, pues ya, puedes saltarte y seguir a la siguiente cosa, ¿no? ¿Te va a traer beneficios? Sí, pues vas a pasar el semestre, el bimestre, y después vas a tener un título al final de todo, ¿no? Pero ¿no crees que es más importante estudiar la cosa que te va a apoyar durante toda tu vida? Va a influenciar toda tu vida. Cuando no estamos alimentándonos a nosotros mismos, ¿le estamos haciendo daño al pastor? ¿Le estamos haciendo daño o le están haciendo daño a mí? Porque dicen, no, pues no voy a leer mi palabra para que ese hermano sufra con todo, sí. O sea, cuando no estamos alimentándonos de la palabra de Dios, el que sufre es uno mismo. ¿Por qué? Porque no sabes qué hacer para nada. No sabes a dónde vas, no sabes qué dice Dios de nada. Y luego andamos perdidos y extraviados y, Señor, ¿por qué no estás aquí conmigo? Yo creí que era cristiano y me has abandonado. Parecemos como Jesús en la cruz. Y la verdad es de que nosotros le abandonamos desde mucho tiempo antes. Hermanos, leer la Biblia no es una cosa, no es una actividad accesoria, adicional de ser cristiano. Leer la Biblia, no puedes ser cristiano sin leer la Biblia, en el sentido de que tienes que conocerla para vivir. Eres salvo por la fe en Jesucristo y después empiezas a desear conocer más a quien fue tu Salvador, para poder ser como Él. La Biblia sirve para todas las cosas. Es el remedio para la depresión, para la ansiedad, para la falta de fe, para la santificación. Dice, Cristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Por qué? Tú puedes decir, pero es que yo quiero ser más santo, pero no sé qué hacer. Yo tengo este pecado y este pecado y este pecado y este pecado, y la verdad está muy difícil que Dios me cambie. Siento que Dios no puede cambiar esto. Puede cambiar esto, pero no puede cambiar esto. Dios puede cambiar todo. La Biblia no fue escrita para casos particulares. Dios puede cambiar todo, puede hacer milagros en tu vida. Pero tenemos que ir a la palabra de Dios. Si no estás cosechando una vida de santidad, si tienes pecado tras pecado tras pecado, si vives como el mundo, es porque no has ido a la palabra de Dios. Es por eso. Vamos a ver 1 Timoteo 4:6. La palabra de Dios sirve para todo y sirve para poder subsistir como cristiano. Si alguna vez hiciste una profesión de fe en la que aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador y estás viviendo como el mundo y no sientes un remordimiento de Dios, una convicción del Espíritu Santo, tienes que, dice la Biblia, examínate para ver si estás en la fe. Examínate para ver si de verdad recibiste a Cristo como Señor y Salvador. Examínate. ¿Por qué les estoy diciendo esto, hermanos? No estoy aquí para juzgar, ni para regañar, ni para hacer cosas peores. Estoy diciendo esto porque esta es la palabra de Dios. Y les dije, van a haber algunos que, como la parábola del sembrador, les voy a decir algunas cosas y hay algunos que van a decir, saliendo de la puerta, olvidaron totalmente de qué se trató, todo. Como les dije a un grupo de jóvenes, les dije, van a haber algunos de ustedes que van a venir aquí y nunca van a ir a la iglesia. Van a haber algunos que van a venir acá y van a estar aquí en la iglesia un ratito y después se van a ir al mundo. Pero van a haber algunos que van a escuchar lo que dice la palabra de Dios, van a agarrar lo que dice la palabra de Dios y van a cambiar y van a permanecer. Y por ustedes estoy predicando. Yo no puedo alterar sus voluntades de ustedes. Solo puedo alterar la mía. Yo solo soy responsable. Tengo que dar cuenta a Dios de lo que estoy diciendo, hermanos. No les voy a decir un mensaje para
hacerlos reír. Puedo hacer eso, puedo darles un mensaje para hacerlos reír y todo y así. Y después cuando salgan el lunes en la mañana choquen otra vez contra el mundo y no pasó nada. Les estoy diciendo este mensaje porque este mensaje puede cambiar sus vidas si agarran la palabra de Dios y pueden tomarlo en serio y vivirlo como cristianos. Dice 1 Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Es el alimento, es lo que te nutre, es lo que te mantiene vivo. ¿Cómo va el marcador entre el diablo y tú? ¿Cómo va en tu propia vida? ¿Vas ganando? ¿Vas perdiendo? ¿Van empatados? El diablo es una cosa que les dije a los... Y siempre lo voy a decir. No es de que se cae una pluma y digo, ¡ay, es el diablo! No soy así. De satanizar todo. Pero el diablo es una entidad real. Es una persona que existe y que no tiene piedad por nadie. Tú puedes decir, ay, pero tengo 3 meses en la iglesia, no creo que el diablo me vaya a hacer nada, sabe que soy bebé, sabe que no sé nada. ¿Sabes a quién busca el diablo para matar? A los bebés, a los que están débiles, a esos. ¿Por qué crees que el diablo tiene una partecita como Dios? El diablo te odia. El diablo te odia. Y Dios te ama. Y tu Dios es más grande que el diablo. Pero tienes que pegarte a ese Dios. Hay gente que dice, tú y yo, diablo, tú y yo, vamos a pelear, que no sé qué. Que me tiren al diablo, que me tiren no sé qué. Súper cristiano, ¿no? Y cuando en realidad llega una cosa, un latigazo, es como, oh, no, Dios, cae todo el mundo, ¿no? Necesitamos a Dios para poder vencer al enemigo. Puedes vencer al enemigo, puedes hacerlo, pero no en tus propias fuerzas, necesitas a Dios. El diablo es poderoso y es malo, de verdad. No les voy a decir la mentira, les voy a decir la verdad, es malo. No tiene piedad. Vino a hurtar, a matar, a destruir, a decirte mentiras y a hacer lo peor con tu vida. Pero Dios no va a dejar que te destruya. Dios va a permitir pequeñas pruebas que puedes ir pasando. Y así, y así. Pero si no las vas pasando, van a venir pruebas más grandes. Necesitamos tener la actitud correcta de checar todo con la palabra de Dios. El punto número 3. Vamos a buscar Hechos, capítulo 17. Tú puedes decir, ay, este hermano me está tirando puras piedras a mí. No sé para qué vine el domingo. Hermanos, les dije que era la medicina. Les dije que es la medicina. ¿Y saben qué? Yo igual me estoy tirando piedras a mí mismo, pero yo tengo que cambiar y tengo que estudiar más. Imagínate que yo no lea la Biblia, yo no lea nada de la Biblia. Y hoy vamos a predicar de Salmos 45. No es así. Hay un compromiso para entender la Biblia. Dice Hechos 17, versículos del 10 al 15. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. ¿Ok? ¿Cuál es el contexto? Pablo y Silas son 2 misioneros que están llegando a un lugar que se llama Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. O sea, fueron al templo. Y estos, los judíos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Después podemos leer el final de la historia para ver que fueron a perseguirlos ahí. Pero ¿cuál era la característica de los hombres de Berea, de los judíos en Berea?
Escuchaban, lo agarraban y comparaban con la Escritura para ver si estas cosas eran así. ¿Por qué? Porque Cristo, vamos a ver Juan, puedes poner tu mano en Hechos 17 y vamos a ver Juan. Juan 5, que es el texto que leímos en la mañana. Juan 5, 39. Ellos eran judíos y escudriñaban sus escrituras para ver si esas cosas eran así. Dice el 39, escudriñad las escrituras, es un mandamiento, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, está diciendo Cristo. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibir gloria a los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, como los judíos de Berea, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Estaba diciendo Cristo. Tenemos que tener una actitud de escudriñar las escrituras, de ir. La guerra, hermanos, no está el domingo de la mañana de 11 a 1. No está ahí la guerra. La guerra está de lunes a viernes. A la hora que te levantes, a las 8, a las 7, a las 6, a las 5 de la mañana, hasta la hora que te duermes. Ahí es donde está la guerra. ¿Has estado en la guerra? ¿Te has sentido en la guerra alguna vez? Yo sé que sí, porque estás ahí. Toda la semana estás ahí, en la guerra. Pero es qué tan armado estás. Dice la Biblia que la palabra de Dios es la espada del Espíritu para poder luchar. Piensa en todas las cosas que entran en tu cabeza. Piensa en todo lo que el mundo te está metiendo día con día, con día, con día. ¿Y cuánto nosotros le estamos metiendo a nuestro espíritu de alimento espiritual? ¿Cuánto? ¿1 hora? 2 horas y media el domingo, porque algunos vienen a cursos de discipulado. Y después el resto de la semana, mundo. Y te está pegando, pegando. Y necesitas la Biblia, porque si no, te duele. Es muy importante. Es tan importante que tu vida espiritual depende de eso. Es una cuestión de vida o muerte. Escuchar lo que dice la Biblia, leer lo que dice la Biblia, hacer lo que dice la Biblia. Vamos a terminar con Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Dice aquí, cualquiera pues, está hablando el Señor Jesucristo, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Estaba diciendo Cristo. ¿Qué es la roca? Es Jesucristo. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué es lluvia, ríos, vientos? ¿Qué es? Tribulaciones, problemas que van a venir. Si estás cimentado en Cristo, no te va a botar. Vas a poder enfrentar esos problemas con Cristo. ¿Se ve muy claramente? Mira el versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Ahorita ya vimos que la palabra de Dios es vida. Es una cosa que es poderosa. La palabra de Dios sirve para todas las áreas de nuestra vida, para relacionarnos también con otros, con Dios y con otras personas. La palabra de Dios, necesitamos tener una actitud para comparar las cosas con la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo estamos nosotros
estudiando, leyendo la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestra relación con la Biblia? ¿Buena? ¿Más o menos? ¿Mala? El pastor ahorita dijo algo que es muy importante. Dijo que se van a suspender los cursos de discipulado, pero hay fuente de luz. Tenemos nuestra propia Biblia, ¿verdad? Y en la casa podemos estudiar la Biblia por nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Qué tienes adentro? El Espíritu Santo, ¿verdad? Si has recibido a Cristo, si eres una persona nacida nuevamente, tienes al Espíritu Santo que te guía para poder aprender la Biblia. No es una excusa. Si nosotros necesitamos la palabra de Dios, pero puedes decir, pero no sé cómo, no sé estudiarla, no sé cómo leer la Biblia, no entiendo la Biblia. Puedes acercarte a alguien de confianza para que te enseñe cómo leerla, porque lo necesitas. Y yo creo que si cualquier hermano te dice, oye hermano, ¿me puedes ayudar a estudiar la Biblia? El hermano te va a decir, pues sí, claro que sí. Va a ser hasta una cosa positiva, va a decir, claro, ven a mi casa o vamos al café o como sea, ¿no? Y vas a aprender lo que dice la Biblia. Pero no decir, ay, no sé cómo estudiar la Biblia, me da flojera ir a los cursos de discipulado, entonces no voy a estudiar nada. Por eso luego chocamos contra el mundo y después alzamos nuestros ojos y nuestros puños y decimos, ¿y dónde está Dios? Pues no sé dónde lo dejaste, ¿no? ¿Dónde te quedaste? Dios nunca se va. Nosotros nos vamos de Él. Y necesitamos tener esa actitud. Recuerda, puedes estar muy ocupado, muy ocupado. Sé lo que es estar muy ocupado, que no tienes tiempo para ni comer algunas veces. Pero es más importante el alimento espiritual. Hermanos, les estoy diciendo esto no porque no tengo nada que predicar, es porque esto es lo más importante. Les estoy diciendo esto porque esto es cuestión de vida o muerte. Esto es cuestión de vida o muerte. Esto es la vida cristiana, esto es ser cristiano. No endurezcas tu corazón y digas, pero es que eso no funciona para mí. No endurezcas tu corazón. El diablo va a poner pensamientos en tu cabeza para decir, ¿para qué estudias la Biblia? No la vas a entender, está muy complicada. No la vas a entender. No escuches esas voces. No escuches tu propia carne. Tengo flojera. No voy a ir a mi curso, tengo flojera. No escuches tu propia carne. Hay que creer lo que dice la Biblia. Cuando alguien está diciendo algo de la Biblia, estos son los pensamientos de Dios. Si quieres saber cómo piensa Dios, aquí está. Si quieres saber cómo Dios quiere que seas, aquí está. Si quieres escuchar la voz audible de Dios, lee tu Biblia en voz alta. Y esa es la voz de Dios. ¿Por qué? Porque esta es la palabra de Dios. Creo que es todo. No puedo decirlo de otra más forma. Es fundamental para nosotros. Es necesario. Les puedo decir, hermanos, olviden todo lo que dije, tranquilos, no pasa nada. Pero la verdad es, si quieres crecer, si quieres tener gozo y paz con Dios, necesitas hacerlo a la manera de Dios. No a tu propia manera. No se puede ganar batallas espirituales con armas carnales. No se puede. ¿Quieres saber cuáles son las armas espirituales? Efesios capítulo 6. Ahí está. ¿Y sabes cuál es la única arma de ataque? La Biblia. Pero un día tenemos que empezar. Tú puedes decir, no me importa. Así, porque puedes tener esa actitud. No me importa todo lo del mensaje. Y no lo vas a decir, y menos en mi cara. Pero vas a decir, no me importa, y te vas. Pero hasta que no empieces, no vas a crecer. Y no tengo que saberlo yo, ni nadie. Es una cosa que es personal entre tú y Dios. Hasta que no tomes la decisión de, Señor, enséñame tu palabra. Ayúdame. Hasta que no tomes esa decisión, no vas a crecer. No se puede. Es tan importante. Es
necesario, es fundamental, lo principal. Vamos a orar. Hola, soy Larry Allred. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Antes de terminar con este programa esta mañana, yo quiero preguntarle, ¿sabe 100% que tiene un lugar en los cielos cuando muera? Si no, yo quiero tomar esta oportunidad para invitarle a ver un video donde estoy explicando qué dice la palabra de Dios. Yo voy a tomar versículo por versículo explicando qué dice la Biblia de salvación. Y al fin, yo creo que va a entender exactamente qué dice la palabra de Dios de salvación y va a saber si tiene un lugar en los cielos o no. Y si no, va a saber también cómo puede tener salvación. Y también quiero invitarle a ver otros videos que tenemos explicando la palabra de Dios. Puede escoger cualquiera por su tema y checarlo, y espero que es una bendición a ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Espero que va a regresar también esta próxima semana para disfrutar el otro mensaje, para aprender qué dice la Biblia. Gracias. Dios le bendiga.